El mundo, que conoce mucho mejor que nosotros el sistema. Y los vamos a escuchar, porque creo que la voz de ellos es importante en esa ley. Bien, y nosotros a esta hora de la mañana nos vamos de inmediato a trasladar a la sala José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas del edificio de comisiones Víctor Raúl Haya de la Torre, porque ahí la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología ha organizado una mesa de trabajo sobre la situación de la provincia de Espinar, Cusco. Vamos a ver el desarrollo de esta reunión. Adelante. Censos, contaminación asociada a mineralización natural y minería a tajo abierto desde los informes de monitoreo y supervisión, ¿no? Vamos a ver. La mesa de diálogo involucró una evaluación ambiental y sanitaria participativa. Eso permitió que las organizaciones y la población tengan una línea de base al inicio de las operaciones de Antapacay. Ese bosquejo de línea de base se presenta en el informe y se detalla. Esa línea de base confirmó que había contaminación, pero estamos hablando de la zona de influencia de la mina Tintaya. Lo que estaba en cuestión era cuál era la causa de la contaminación. Entonces, INGEMET usó dos categorías en su evaluación, lo van a tener también ahí en el informe. Dice, es una mineralización natural, y efectivamente, un estudio independiente desarrollado en el 2011 ya había encontrado, el de INGEMET es el de 2012, que el río Salado, por ejemplo, viene de aguas termales que tienen una determinada composición con elementos, entre ellos voy a mencionar el arsénico, pero que a medida que bajaba y recibía los caudales de otros tributarios, esa concentración bajaba, o sea, la gradiente era hacia abajo. Esa es una contaminación de origen natural, ¿está bien? Es una mineralización natural, no ha intervenido el hombre para que la fuente termal tenga ese arsénico, y por donde discurre, va dejando. Sin embargo, INGEMET, a la hora que va determinando el nivel de contaminación, introduce una nueva categorización que se llama a causa de la alteración del sistema del yacimiento Tintaya. ¿Ya? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque a los territorios que denomina INGEMET de dominio geológico, hay 3 dominios geológicos en Espinar, ¿no es cierto?, que tienen composición dada, natural, etcétera. Resulta que la actividad humana transforma en particular la minería a tajo abierto. La minería a tajo abierto, en este caso, en el caso voy a hablar del Tintaya, unidad minera Tintaya, el tajo se hace en el territorio de una quebrada, del río Tintaya y de la quebrada que da nombre a la relavera de Camacmayo. Todo eso lo tienen en el informe, ¿ya? Entonces, al aperturarse en el cauce y cortando esa red hídrica, ya hay una alteración. ¿Por qué? La segunda alteración es que ese tajo expone las capas mineralizadas de suelos, igual que el caso de Antapacay, suelos que son de sulfuros o de óxidos de cobre. Capas que habían estado sin reacción química ni física, ni con el agua, ni con el aire, ni con el oxígeno, ni con la acción bacteriana. Al exponerse, empieza un proceso de mineralización que ya no podemos llamar natural, y a esa causa de la alteración. Entonces, ustedes van a tener el informe ahí detallado, pero en síntesis, la minería prospera como podría prosperar una actividad agroindustrial,
pero actúa en un territorio determinado al cual para operar, extraer, transportar, procesar, beneficiar, necesariamente altera los flujos hídricos, las reacciones químicas entre los minerales que estaban en los horizontes del suelo y produce una alteración. Y el agua resulta siendo un vehículo de estos metales pesados que son liberados en esas reacciones, un vehículo, un vector de extensión de la contaminación. Agua contaminada es agua que llega. Y otra vía son las represas, las presas de relaves, ya, lo que se llama las relaveras. A ver, en estas 5 años, y ahora ya no voy a pasar a la línea de base, sino voy a pasar a la situación actual, en todos estos 5 años, 6 años, lo que ha ido dando los pocos resultados a los que hemos tenido acceso es que las evaluaciones que se han hecho en la zona de influencia de las relaveras de Huinipampa, que da a la cuenca del río Cañipía, que es una planicie próspera agropecuaria de regantes, y la relavera de Camacmayo, que da a la cuenca, a la margen izquierda de tributarios al río Salado, lo que revela es que hay contaminación en el agua, en los sedimentos, por encima de los límites permitidos. Es más, los estudios, como ustedes van a ver, yo cito textualmente la afirmación de OEFA, cuando se dice que es por filtración de las relaveras. Y lo que falta determinar, y es el estudio que no nos ha dado la OEFA porque está en un proceso judicial con el contratista que tenía que haber hecho el estudio de causalidad, usando isótopos y otros marcadores que se usan para hacer el recorrido del metal desde la fuente hasta donde va. Como están en juicios por el último informe, no nos ha podido dar. Es lo que explica en su informe, pero resulta de grave relevancia porque eso tiene que ver con los efectos que después va a tener no solo en el agua, los sedimentos, el polvo contaminante que llega a los pastos y que ingieren los animales, y el polvo respirable también, va a tener que ver con la afectación de la salud, ¿ya? O sea, ahí se completa el nexo, el circuito de cómo la contaminación, viniendo de fuentes de las operaciones mineras, llega hasta el cuerpo, hasta la sangre de los cerca de 900 afectados, cuya muestra última ha sido a fines del 2017, ¿no? Del cual no tenemos los resultados detallados, porque el MINSA hasta el momento, desde el 19 de diciembre, no nos ha dado absolutamente ninguna información. Igual que la Autoridad Nacional del Agua, hasta el 4 de febrero no hemos recibido, ¿no? Sí hemos recibido de los otros sectores. Entonces, ustedes van a ver ahí todos los informes y voy a pasar en esta exposición de diagnóstico, voy a pasar al último capítulo y es lo siguiente. A ver, la pregunta es, uno lee la demanda, los reclamos por ejemplo, de la reunión de noviembre del 2017 con los congresistas de Cusco, en la reunión con la presidencia del Consejo de Ministros, lee uno la demanda de declaratoria de emergencia sanitaria que ha paralizado el 28 de enero de este año al distrito de Espinar. Uno revisa el memorial que nos han enviado las autoridades y organizaciones del distrito Palpata, del cual ya tiene conocimiento también la Defensoría. Uno revisa conflictos latentes y conflictos activos de los reportes de Defensoría del Pueblo, y en todos ellos uno va a encontrar dos grandes campos.
en el conflicto. Uno, que se remite a Estado cumple con lo que prometiste el 2013. ¿Sabes qué? No tenemos una evaluación de la contaminación ambiental, cómo ha evolucionado, pero la estamos viviendo. En Pacpaco, que es una de las zonas de influencia de la Relavera Camacmayo, estas operaciones están por encima de estas poblaciones, ¿no? Hay un gradiente, hay una lógica de hidrogeología que tiene que ver en este proceso de contaminación. Entonces, Pacpaco, el 1 de diciembre que fueron los congresistas, lo que más les llamó la atención es que no había llovido, noviembre, diciembre, y Pacpaco estaba como un bofedal. Tanto que las poblaciones habían tenido que reubicarse en una parte más alta. Y Pacpaco y Alto Huancané son las zonas donde ya se ha comprobado la afectación de metales pesados. Entonces, un campo es de Estado cumple con lo que dijiste, o sea, está muy bien, has cumplido con la empresa minera, pero no has cumplido con nosotros. Cumple. Y ahora se trata de que nuestra salud, nuestra propia salud y de nuestros hijos está en cuestión, ¿no? Entonces, ese es empresa minera, hay que hacer un nuevo convenio marco, porque la situación que tuvimos el 2013 se ha extendido a la cuenca de la Cañipía y se ha agravado en la cuenca del río Salado de los tributarios que dan, ¿no? Entonces, no tenemos el sistema de información ambiental, no tenemos la evaluación, ni se han tomado medidas, eso sí lo podemos decir, porque tanto el Ministerio de Energía y Minas como EFA responden de que sobre la calidad de agua que excede los límites permisibles, le han mandado a Lana como autoridad para que resuelva. Los problemas que ha encontrado el OEFA en contaminación ambiental, etcétera, también han sido remitidas haciendo conocimiento del Ministerio de Energía y Minas, pero no hay medidas adoptadas, ¿no? Y el segundo campo nuevo que se abre son nuevas demandas. ¿Por qué? Porque a esta segunda expansión, que ya a la fecha, si decimos el 85 y estamos el 2018, estamos hablando de 33 años de minería continua. Pero el año 2019 está previsto el inicio de la ejecución de obras del proyecto Corohuayco, que es Integración Corohuayco, sería la tercera unidad minera componente de lo que ahora se denomina Proyecto Antapacay, Expansión Tintaya, Integración Corohuayco. Con lo cual ya serían el tajo de Tintaya más los 2 tajos de Antapacay, 3, más el tajo de Corohuayco, 4 tajos y en 3 microcuencas nuevas. Entonces vamos a estar en una situación el año 2022 en que va a haber una explotación simultánea, ya no solo en las cuencas alteradas en estas zonas, sino en nuevas cuencas. Al abrirse la posibilidad de esta explotación en nuevas microcuencas, la zona de influencia se extiende hasta la margen izquierda y coge a distrito de Palpapata, que está pidiendo una audiencia pública a la Comisión de Pueblos. Y que la Defensoría del Pueblo acaba también, le hicimos de conocimiento el memorial y acaba de gestionar ante las autoridades sectoriales para que revisen la segunda modificatoria de ley IA de Corohuayco e incorporen, tomen en cuenta, fundamenten, se informen sobre la extensión de esta área de influencia directa a la zona de Palpata. Además de eso, las 79 comunidades del ámbito de la provincia de Espinar se han autoidentificado como pueblo indígena originario Cana. Ustedes saben que desde el 2011 de septiembre ya hay una disposición, un marco legal, la ley 29785, que señala que recogiendo el convenio no bastan las condiciones objetivas, hay una condición de autoidentificación
y hay una ordenanza en octubre del 2018 municipal de la provincial que los reconoce como comunidades del pueblo Cana. En el ejercicio de sus derechos como pueblo originario, están pidiendo también el derecho de consulta previa y los otros derechos que el convenio les respalda, les otorga, el convenio 169 de rango constitucional, para que sean dados, ¿no? El otro componente simplemente lo voy a nombrar porque es del que va a tratar el informe, y con eso le dejo a María en esta parte de diagnóstico. Es que la afectación de salud por contaminación con metales pesados, que ha sido ya confirmada, y según van aumentando las muestras de las localidades y se va expandiendo la confirmación de afectación. Entonces, esto que solamente estaba en el mundo rural, comunal, ahora tiene una alerta gravísima, del cual el MINSA no nos ha querido dar el detalle, a pesar de que lo tiene desde el año 2018. Y sabemos que lo tiene porque DIRESA ha comenzado a llamar a cada uno de los 897 que fueron muestra de dosaje para darle el resultado individual de su muestra. El agregado nuevo es que también DIRESA ha avisado ya, ha hecho una evaluación, se ha hecho una evaluación de el agua que se consume de Virgen de Chapi. Entonces el conflicto por riesgo de afectación de la salud se ha extendido a toda la ciudad de Espinar y todos los consumidores del agua potable que está contaminado. María. Sí, antes de María. Sí. Disculpen, también están con nosotros también el representante del asesor del congresista Villanueva y también el representante del despacho de la congresista Nelly Cuadras. Bienvenida, Sandra. Igualmente, bienvenido, Roberto. Para continuar, la primera parte hemos hecho una exposición de la problemática que está dándose en Espinar. Hemos hablado que estamos hablando ahora solamente de Espinar, pero estamos hablando de todo un corredor minero. Estamos hablando no solamente de la problemática social, sino también de la problemática ambiental y fundamentalmente de la problemática de salud. Estamos hablando de las cuencas en las cuales como despacho 1 hemos atendido, pero ahora también como comisión seguimos atendiendo. Como presidente de la comisión hemos ido trabajando anteriormente con las comunidades y con productores de la zona de los ríos. Hay 3 cuencas grandes en Espinar. Está el Cañipía, el río Salado, pero también está la cuenca de la Purima. Pero en esta oportunidad estamos hablando de esos otros 2 específicos que están alrededor de la mina. Y como dijo la ingeniera Marlene Castillo, no solamente estamos hablando ahora de lo que fue Tintaya, sino también Antapacaya y la extensión a Corcovaico, que es la otra posibilidad, y todos de Tajo Abierto. Entonces estamos hablando de una contaminación que se va dando no solamente por cuestiones de carácter natural, sino también fundamentalmente por la actividad minera y de Tajo Abierto. Entonces, no sé si he hecho un buen resumen, pero eso es lo que ha expuesto Marlene, y ahora vamos a ver la problemática de salud que lo va a hacer María Torres, de la Comisión de Pueblos. María, por favor. Buenos días con todos y todas. Como señaló Marlene, el informe que tienen elaborado por
por mi persona en la carpeta se centra en el tema de contaminación a la salud por metales pesados. Pero antes de presentarles el informe quería recoger un aspecto que Marlene señaló al final de su exposición, y es que en el caso de Espinar hay pueblos indígenas, no hay comunidades indígenas. El pueblo Cana ha sido reconocido mediante una resolución de la municipalidad como tal y su derecho a la libre determinación. Y digo esto porque, como Marlene señaló, en el 2013, el 2012-2013 el conflicto explota, ¿no? Y la mesa de diálogo que se instaló fue la garantía para que Antapacay continúe. Y lo que uno se pregunta es, ¿cómo si al 2010, que fue el primer dosaje que se hace público, ¿no? Que da cuenta de la contaminación a la salud, cómo es que permite el Estado que un proyecto minero continúe sabiendo del riesgo, pero además sabiendo que existen comunidades indígenas que tienen derechos garantizados especiales por el convenio 169, y ahí ya estaba vigente la ley de consulta previa? Entonces, a ese momento el Estado debió ponerse a derecho y decir, acá hay actos administrativos que han sido otorgados a favor de esta empresa y deben ser declarados nulos, ¿no? ¿Y por qué? Porque justo la razón de la consulta previa es garantizar que los impactos de las industrias extractivas u otros proyectos de inversión garanticen la subsistencia física, cultural, espiritual, individual o colectiva de los pueblos indígenas o de sus integrantes. Vemos que eso no ha pasado, como ha señalado Marlene, ¿no? Incluso hay una demanda de amparo, pero respecto de las concesiones mineras que están para los proyectos aún en exploración. No se ha cuestionado respecto de lo anterior. Entonces ahí, a manera de control político, el Congreso debería preguntarse cómo es que el Ministerio de Energía y Minas, el ANA y demás entidades que hayan otorgado permisos, los otorgaron sin la consulta previa. Ahí hay una primera violación del derecho a la consulta previa, lo que ha impedido que los derechos a la vida, a la integridad, a la salud de la población de Espinar se vean garantizados. Y lo que tenemos justamente es un impacto a la salud grave, entre otros impactos, ¿no? al pueblo Cana. Entonces, ya entrando al informe sobre salud, lo que tenemos es una evidencia irrefutable de que hay una contaminación, ¿no? En el 2010, como les señalaba, hubo el primer dosaje que dio cuenta de la contaminación a las personas por metales pesados. En el 2013, en el marco de la mesa de diálogo Espinar, se realizó otro estudio donde también da cuenta de la contaminación. En el 2017 se realiza otro estudio. Entendemos por la información que hay en la web que los resultados han sido alcanzados a las personas interesadas a finales del año 2018. Como decía Marlene, hemos pedido la información, no nos la han entregado, el MINSA. Este dosaje, este último, fue a 897 personas de toda la provincia de Espinar, ¿no? Por 4 metales pesados: arsénico, cadmio, mercurio y plomo en sangre y orina. Y en el 2018 también, a finales del 2018, la Direza Cusco remite a la Municipalidad Provincial de Espinar resultados de análisis de metales pesados de la planta de tratamiento de agua potable Virgen de Chape, ¿no? Que es la que alimenta a la ciudad de Espinar. Y los resultados, el Direza señala que los parámetros de aluminio, arsénico, hierro y manganeso exceden los límites máximos permisibles. Y alerta que la ingesta del agua en esas condiciones podría causar un daño a la salud, incrementar la anemia y desnutrición crónica en niños menores de 5 años, y concluye que el riesgo a la salud pública es inminente, ¿no? Entonces, la primera parte del informe es señalar: no hay prueba de que acá existe una contaminación, y que esto el Estado lo sabe desde el 2010. Desde esa fecha debió adoptar medidas para garantizar la vida e integridad de la población de Espinar. Luego, en el informe aparecen las obligaciones del Estado para proteger la salud de la población de Espinar.
No nos hemos centrado en las obligaciones reconocidas en la Constitución o en los convenios respecto al derecho a la salud, entendemos que eso lo manejamos, ¿no? Y más bien nos hemos centrado en resaltar la exhortación que le hizo el Poder Judicial en el 2013 a diferentes entidades del Estado en el marco de un proceso de amparo, ¿no? Se presentó un proceso de amparo contra la minera Xstrata Tintaya, contra el Ministerio de Energía y Minas y contra la OEFA. Los demandantes solicitaron la clausura definitiva del proyecto Antapacay por representar una amenaza al derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Eso se presentó el 2013, porque ya había un antecedente de contaminación en el 2010, ¿no es cierto?, el primer dosaje que se hace. Pero la demanda se declara infundada sobre la base de la respuesta que dio Ingemet, que señaló que el factor determinante de la calidad del agua es la propia geografía del lugar, ¿no? Sin embargo, el juez en primera instancia dio algunas exhortaciones a OEFA, al MINSA y a Espinar y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no? Entonces, desde el 2013, el Poder Judicial exhortó a OEFA para que realice informes complementarios de monitoreo ambiental que tengan como objetivo determinar qué otros factores, además del geológico, determinan una elevada concentración de minerales en las aguas y suelos. Exhortó al MINSA a que disponga un plan de monitoreo sanitario que determine los medios o vías a través de los cuales los metales ingresan al organismo de los habitantes de las poblaciones cercanas a la zona de influencia, debiendo establecer protocolos que tiendan a reducir y o controlar los niveles de exposición. A su vez, también le exhortó a realizar diagnósticos especializados y periódicos a la población para que determine si la presencia de estos metales son causa de alguna enfermedad. A la Municipalidad Provincial de Espinar le exhortó a que implemente un sistema adecuado de tratamiento de agua potable para consumo humano, debiendo exigirle de manera prioritaria e inmediata que dispongan las medidas sanitarias para eliminar el mercurio del agua que actualmente venía consumiendo la población. Esto exhorta el Poder Judicial el 2013. Ahora, en el 2013 también termina la mesa de diálogo, termina con un informe con compromisos, con un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Una de las medidas prioritarias a corto plazo que se señala en ese informe, ¿no?, coinciden con las exhortaciones que le hizo el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, como medidas a corto plazo se acordó, y hago un énfasis en que es un acuerdo entre el Estado, los representantes de la población civil de Espinar, pero también de representantes de comunidades indígenas, ¿no? Y es importante señalar que hubo representantes de comunidades indígenas porque el valor que tiene un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas va a tener un carácter obligatorio, como luego les paso a señalar. Entonces, al 2013, luego de la mesa de diálogo de Espinar, el ANA tenía que identificar las fuentes de contaminación de los ríos Cañipí y Salado. El OEFA tenía que hacer un estudio que determine la relación entre los depósitos de relaves de Camacmayo y Huinipampa, de la empresa Xstrata Tintaya y su entorno, ¿no?, para ver si la filtración es la fuente de contaminación. MINSA Direza tenía que hacer una evaluación médica integral de los participantes del dosaje del 2013, que se hizo también en el marco de la mesa de diálogo de Espinar. Luego de la mesa de diálogo Espinar, que terminó en el 2013, hasta el 2016 se han tenido reuniones, porque se constituyó un comité de gestión y seguimiento ambiental sanitario, ¿no?, con participación de sectores del Estado y también de representantes de la población civil. Y en el 2015-2016 se adoptaron algunos acuerdos en materia de salud. Entre ellos, en el 2015 se aprobó el Plan de Acción de Salud para la provincia de Espinar, y que tenía como finalidad la promoción de la salud, la vigilancia de riesgos y la atención integral y especializada a la población con riesgo de exposición a metales pesados, ¿no? Y como objetivos específicos, ese plan se planteaba
una atención médica especializada y seguimiento a las personas que fueron materia del dosaje del 2013. En el 2016, en el plan operativo que aprueba este Comité de Gestión y Seguimiento, Sensopas se comprometió a realizar el estudio de monitorización de metales pesados, entre ellos arsénico, mercurio, plomo, cadmio y otros, y el GORE Cusco se comprometió a una muestra biológica de 3.368 personas para la determinación de 17 metales. No tenemos mayor información, pero entendemos que este es el que realizaron más bien en el 2017, ¿no? Porque no hemos encontrado información de uno que se haya realizado en el 2016. Entonces, hasta ahí tenemos que desde el 2013 había una obligación de las entidades del Estado, por la exhortación del Poder Judicial, pero también por los acuerdos que llegan con las comunidades indígenas y con la población civil. En esa parte también señalo 2 artículos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Que señala que los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los estados sean reconocidos, observados y aplicados, ya que los estados acaten y respeten esos tratados y acuerdos. Y en el mismo sentido va la Declaración Americana, que incluso señala que los pueblos podrían ir a organismos internacionales a exigir el cumplimiento de esos acuerdos. Desde ahí la importancia de resaltar que estos acuerdos se han hecho con representantes de las comunidades indígenas y que el Estado no los ha cumplido. Como parte también de las obligaciones del Estado que queríamos resaltar era el deber de garantizar los derechos, en este caso a la salud, vida e integridad. Y ese deber de garantía se traduce en un deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Entonces ahí señalo, no hay fuentes, ustedes la pueden revisar luego, pero en conclusión es que el Estado en su deber de garantizar debió desde el 2010 adoptar medidas preventivas para que ya no se siga afectando a la salud. Debió investigar también quién era el responsable de la contaminación a la salud, sea del Estado, de la empresa, etc. Debió sancionar a esos responsables y debió también ordenar medidas de reparación. Nada de eso se ha cumplido, ¿no? Y lo que sigue en el informe son que, si bien nada de eso se ha cumplido, el Estado sí ha hecho algunas gestiones, ¿no? La falta de información no nos permite determinar qué tan efectivas han sido estas acciones, sobre todo del MINSA, porque el MINSA es quien no nos ha respondido la solicitud de información. Pero entre las gestiones que el Estado habría adoptado, ¿no? En el marco sobre todo de la mesa de diálogo Espinar, el MINSA, como les digo, no tenemos mayor información. Sabemos que ha adoptado el año pasado los lineamientos sectoriales para la atención de personas afectadas por metales pesados, pero son lineamientos sectoriales y de manera genérica, no es para el caso en concreto de Espinar. Luego en el mismo sentido, sobre todo del MINSA, estos acuerdos que se han adoptado desde el 2013 hasta el 2016 sobre salud en el marco de la mesa de diálogo, encontramos que hasta el 2016 han sido adoptados de mala fe. De mala fe porque el 23 de noviembre del 2016, ¿no? En una reunión que hubo en la Municipalidad de Espinar, la ministra, en ese entonces, respecto de la atención integral a la salud y especializada en metales pesados, señaló que recién están llegando especialistas del extranjero que se encargarán de atender a las personas, porque no existen centros y tecnología especializada, y que ella era franca en señalar dicha verdad a estar mintiendo como sus antecesores en esta materia. Y entonces, ¿cómo es que si no existía la tecnología ni centros especializados, el Estado se estaba comprometiendo desde el 2003 a brindar atención especializada? Entonces ahí se ve una mala fe de parte del Estado en su conjunto. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que no se repita esta mala fe, que además es lo que suele pasar cuando el Estado se sienta con las poblaciones? Adoptan acuerdos y nunca se cumplen y no pasa nada, ¿no? Respecto de las gestiones que el Estado habría hecho, sabemos que OEFA encargó al IPEN, al Instituto Peruano de Energía Nuclear,
a realizar este estudio para determinar si las filtraciones de las presas de relaves de Camacmayo y Huinipampa son la fuente de contaminación. Sabemos que INPE ha entregado los 5 entregables, ¿no?, producto de ese estudio, y lo que EFA nos contesta cuando le solicitamos estos documentos es que existe un proceso de arbitraje con esta institución y que por la ley de arbitraje toda la información que se encuentre en un proceso de arbitraje es confidencial. Y lo que después nosotros señalamos en el informe es, si bien la ley de arbitraje establece esta confidencialidad, establece también una excepción, que es cuando se tenga que proteger algún derecho, sobre todo un derecho fundamental, ¿no?, como la vida, integridad y salud. Y entendemos que EFA no está tomando en cuenta eso. También tenemos que de parte del Congreso, entre las gestiones que se han hecho, es que 2 despachos de los congresistas Wilber Rosas y Horacio Pacori presentaron 2 proyectos de ley que fueron dictaminados por la Comisión de Salud. Este dictamen fue debatido en el Pleno el 16 de mayo del 2018 y sin embargo se pidió un cuarto intermedio y el dictamen ha sido regresado a la Comisión de Salud. Las razones, según el diario de debates que estuvimos revisando, ¿no?, para que regrese, fue que los congresistas estaban interviniendo y estaban queriendo ampliar la materia a un tema ambiental y sin embargo este dictamen era de salud. Entonces se pide que se revise, ¿no? Revisadas las participaciones de los congresistas, no, eso no es cierto, no todas eran destinadas a salud. Y tomando en cuenta la urgencia, creemos que había una responsabilidad del Congreso que tiene que subsanar, ¿no?, y poner otra vez en el Pleno el debate y aprobar el dictamen. Entonces, hasta aquí no hay mucho, no hay medidas adoptadas efectivas que de verdad hayan garantizado la salud, la vida, integridad de la población de Espinar. Sin embargo, con los comentarios, intervenciones de los pobladores en la audiencia de Espinar que tuvimos el 1 de diciembre, y con la última movilización convocada por las organizaciones sociales de la provincia el 28 de enero, que existe en la declaratoria de emergencia sanitaria, podemos concluir que el Estado tiene 2 graves omisiones: la falta de identificación de la fuente de contaminación y la falta de atención integral de salud especializada en metales pesados. Cito ahí el documento técnico denominado Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias tóxicos, ¿no?, aprobado por Resolución Ministerial 979-2018 el 25 de octubre del año pasado. Y cuando estos lineamientos, antes de ser aprobados, fueron prepublicados para la participación ciudadana, la Defensoría los observó, señalando que no está atendiendo una problemática que demanda un carácter multisectorial, ¿no? Efectivamente, los lineamientos son sectoriales, entonces ahí nos preguntamos, luego de 10 años y quizás más de que el Estado tiene conocimiento de la gravedad de la contaminación de... Buenos días, congresista. De la contaminación que... Sí. Bueno, saludar a la congresista Luz Cruz, la presencia de ella y agradecerles su presencia. Estamos, como usted sabe, con la agenda que ya se está cumpliendo. Después de la exposición le haremos un breve resumen. Sí, continúo entonces. Entonces ahí tenemos que el Estado no ha cumplido con la obligación de garantizar la vida, integridad y salud de la población de Espinar, y eso acarrea responsabilidades. Nos sorprende también cómo el Ministerio Público, luego de 10 años, de lo que hemos podido recoger la información, no ha interpuesto una denuncia por contaminación ambiental sobre el caso, ¿no? No ha identificado a los responsables, no los ha sancionado. Entonces, hay una omisión de funciones que consideramos el Ministerio Público debe atender como delito, pero también por la gravedad de los hechos hacemos un análisis en el informe de que estos hechos podrían constituir actos de tortura u otras formas de malos tratos inhumanos o degradantes
Ahí hay una explicación, una sustentación de por qué consideramos que estos hechos, esta desatención, esta omisión del Estado puede constituir tortura, ¿no? Si luego tienen preguntas podemos resolverlas. Y bueno, las conclusiones las tienen ahí, ¿no? Es básicamente todo lo que les he podido narrar, de que hay dos omisiones graves, que es la falta de identificación de la fuente de contaminación y la falta de atención integral de salud. Y lo que hay que establecer es las responsabilidades y también qué medidas el Estado tiene que adoptar para revertir esta situación. Creo que ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias a la ingeniera Marlene Castillo, igualmente a la doctora María Torres. Son ellas de la oficina, de la Comisión de Pueblos. Y vamos a pasar a la siguiente parte, que es los comentarios, las preguntas, las aclaraciones con respecto a las dos intervenciones. La primera intervención de Marlene, que es la contaminación, conflicto y demandas asociados a la minería a Tajo Abierto y las políticas de gobierno, pero haciendo énfasis en la experiencia de Espinar. Igualmente, Espinar, impactos en la salud por contaminación por metales pesados, que también ha hecho María. Entonces, vamos a entrar a esta etapa e informarle a la congresista Rebeca Cruz, que más lo conozco por Rebeca que por Luz, entonces por esa razón mis dudas, y decirle muchas gracias por su presencia. Están acá asesores de varios despachos de congresistas y estamos efectivamente viendo el problema específico de Espinar por las condiciones que usted ya conoce y por la situación de conflicto que existe en la zona, y que no es la primera vez que estamos tomando esta problemática, sino ya se viene acompañando como comisión esta experiencia y este conflicto que conoce perfectamente la presidencia del Consejo de Ministros. Hemos ido trabajando con el Ministerio de Energía y Minas e igualmente con el Ministerio de Salud. Así que vamos a entrar en esta segunda etapa, que es de comentarios, quizás incrementar el informe, también algunas aclaraciones, y por favor, estamos a la orden. La doctora Sandra Rodríguez. Señor presidente, muy buenos días, señora